Endocrinología a cargo de nuestro querido doctor Cristian de los Santos. Hoy vamos a estar hablando sobre evaluación endocrinológica antes de una cirugía y el invitado del doctor Cristian en el día de hoy es el doctor Víctor Cabrera, quien es cirujano general especialista en pie diabético. Buenos días, doctor Cristian, y usted se encarga de saludar a su invitado del día de hoy. Gracias Liz, nueva vez. Bueno, gracias al doctor Víctor Cabrera que pues nos acompaña a través de la línea del Zoom. Víctor, gracias por siempre responder de manera no solamente atinada, sino pronta. Víctor es un excelente cirujano. Él, diría yo que uno de los cirujanos más experimentados, con buenas manos, como diría el doctor Lafontaine. Un cirujano experto realmente que para mí es un privilegio tener su amistad y tenerlo cerca siempre que tengo un paciente de envergadura, yo lo llamo, Víctor, tengo un paciente así, resuélveme este problema. Bueno, buenos días, doctor Víctor. Bienvenido a Cátedra Médica. Debe activar el sonido de su micrófono para que podamos escucharlos aquí en cabina y que la gente también pueda escucharlo. Bueno, mientras el doctor puede Víctor, activar su audio, queremos recordarle a la gente que puede hacer contacto con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. El tema central del día de hoy es evaluación endocrinológica antes de una cirugía. Y mientras restablecemos el audio con el doctor, podemos ir avanzando con usted, doctor Cristian de claro. los Santos, explicándole a la gente en qué consiste una evaluación endocrinológica. Bueno, una evaluación endocrinológica es importante en un paciente que se va a someter a cirugía. Si este paciente tiene algún antecedente de alguna comorbilidad o enfermedad endocrinológica, ya sea por ejemplo diabetes o problemas de la tiroides o problemas de las glándulas adrenales o lo que la gente le dice tiene problemas hormonales, de esos pacientes deben ser sometidos a un escrutinio, a un chequeo endocrinológico y conocerse que tenemos dos hormonas que son indispensables para la vida. Una de ellas es la insulina y la otra es el cortisol. Y sin estas hormonas no se puede vivir. Entonces, algún, las Sí. personas que tienen alguna situación con estas hormonas, pues deben ser evaluados y deben estar en el mejor control posible. Claro, porque hay cirugías que son de emergencia y cuando uno es emergencia hay que echar hacia adelante y tomar los correctivos del lugar. Pero siempre que sea posible llevar al paciente en las mejores condiciones para que la cirugía sea un éxito, como le decimos a los pacientes, que los puntos queden bien y que usted salga vivo. Así es. Bueno, ya creo que tenemos audio con el doctor Adelante, Víctor. Víctor. Buenos días, doctor. Bienvenido a Cátedra Médica. Muy buenos días, un placer para mí estar ahí, aunque de manera un poquito rápida, pero la amistad que nos une al doctor Los Santos y a mi persona es una amistad, aparte de lo catedral, a la parte del maestro que es Cristian. En lo personal, me siento lleno de gratitud hacia él. Bien, A sus nosotros, órdenes. nosotros también muy agradecidos y nos gustaría que usted pudiera explicarle a la gente que nos escucha por qué es importante realizar este tipo de evaluación previo a una intervención quirúrgica. Ok, el asunto es que el paciente diabético es un paciente que debemos manejarlo, debemos tratarlo no nada más con la patología de diabetes per se. El cirujano tiene que pensar que existen varias enfermedades comórbidas en el paciente diabético y debe investigar todo eso de manera exhaustiva. Eh, Sabemos que la diabetes es una enfermedad que puede ocasionar tanto renales como oftalmológico, como vascular esencialmente. Y en lo personal, un paciente no importa la patología que se vaya a operar, debe hacérsele los análisis de prequirúrgico rutinario, pero además hacer hincapié en su función renal, su función cardiovascular y su función, eh, más bien, ver cómo anda la hemoglobina glicosilada de ese paciente. Antes de mandarse al endocrinólogo, por lo menos en lo personal, yo tengo que ver todas esas esferas prequirúrgicas. Es importante hacerle un ecocardiograma, ver cómo anda su función renal, cómo están los azoados,
y luego de que yo tengo esos resultados en mis manos, entonces me oriento con un endocrinólogo. Para mí es sumamente importante, no nada más la evaluación prequirúrgica con un endocrinólogo, sino que luego de la cirugía en el postquirúrgico, lo primero que yo tengo que tener a la vista para el seguimiento del paciente es la visita y la evaluación también del endocrinólogo, porque es el experto en el manejo de las enfermedades comórbidas y es el experto en metabolismo. Entiendo yo que esas evaluaciones deben ser prioritarias y muy exhaustivas con el paciente diabético. Aparte, que sabemos que el paciente diabético también es, por lo menos yo en lo personal lo manejo como un paciente previamente alterada su salud mental. Imagínense cuando ya le dicen que va a un procedimiento quirúrgico, esa esfera mental también se altera. Entonces, es Y la gente se importante del asusta mucho, cirujano Víctor. entrar en detalles personales con el médico, con el paciente, darle confianza de interactuar con el paciente, darle seguimiento estricto antes de la cirugía y hacerlo entrar en confianza. Para esa manera se siente en confort y el estado de su esfera de éxtasis o de depresión o de estado anímico, vamos a llamarlo así en lo popular, asustado doblemente por su enfermedad de diabetes, es importante la relación entre el médico, el cirujano y el paciente diabético. Si eso existe con las evaluaciones prequirúrgicas adecuadas, no tiene por qué haber complicaciones. Bien, doctor Lafontaine, tiene una inquietud. Adelante. Buenos días, doctor Cabrera, doctor Roberto Lafontaine de este lado. Soy A sus órdenes. soy del área de la ortopedia y la traumatología. Cabrera, me llama la atención un aspecto. El cirujano, ¿de acuerdo? Solamente manda la evaluación endocrinológica en el caso de la diabetes, porque consideramos que un paciente antes era a partir de los 40, ahora a partir de los 35 años, entra en una fase regresiva. Entonces, solamente se debe pensar en evaluación endocrinológica en el caso de diabetes. No. Por eso previamente hice el hincapié de que uno tiene que pensar que el paciente diabético nada más no anda con diabetes. Hay que hacer una esfera más amplia. Por lo menos yo en lo personal tengo un algoritmo, el resultado de varias literaturas que uno va complementando, va viendo su experiencia o va viendo sus propias complicaciones y va abriendo el campo de ese algoritmo y el campo de esa esfera prequirúrgica en el paciente. Yo, por lo regular, le mando a hacer ecocardiograma a los pacientes diabéticos, no me importa la edad que tengan. Le mando a hacer sus pruebas de azuado y dependiendo del área que vaya a operar, si es cirugía abdominal alta, baja, no importa. O sea, dependiendo de esa área, si yo voy a trabajar, un ejemplo, en páncreas, con una lesión de páncreas, que el paciente lleva una cirugía amplia de envergadura como un Whipple, yo le mando a investigar su esfera proteica, o sea, su esfera nutricional completa, y lo mando a indicar y le indico, me gustaría, y es sumamente importante ver cómo andan los oligoelementos, llámese el magnesio, el zinc y los electrolitos antes de la de cirugía en esos pacientes con una enfermedad de cirugía abdominal alta. Yo se lo mando a hacer para tener un parámetro prequirúrgico apropiado, porque estas son patologías que yo voy a interferir directamente con lo que el paciente presenta, o sea, un diabético, y yo voy a alterar el páncreas, que se encarga de formar las hormonas que pueden controlarme la glicemia. Entonces yo tengo que tomar otras medidas extras. El factor nutricional en estos pacientes es sumamente importante. Víctor, también Sí, pero tomamos en cuenta los pacientes de caso, los cirujanos muchas veces ven los pacientes tiroideos con voz nodular, lo ven los cirujanos muchas veces primero y luego nos lo mandan a nosotros para hacer la evaluación para considerar los temas de cirugía.
Sí, pero bueno, ya tú expresaste, Cristian, el paciente tiroideo. Pero si el paciente no tiene ninguna patología endocrinológica previa, no es necesario hacerle una evaluación como se le hace a todos los pacientes por encima de 35 años que vaya a ser operado, se le hace una evaluación cardiovascular. ¿De acuerdo? Eso no No, es necesario Y, a los a ni- y hasta a menos los niños se la hacen hasta también. los niños. Ok, esto no es necesario hacerlo desde la perspectiva endocrinológica, aunque no tengan diabetes, Cabrera. no, claro, claro, por eso yo decía que esos pacientes yo les mando a hacer ecocardiograma. O sea, y ese ecocardiograma, todos los pacientes que pasan la puerta de quirófano tienen que tener una evaluación prequirúrgica obligatoria. Es más, me voy un poquito más lejos. Yo tengo un paciente de emergencia, no importa la enfermedad de comórbida que pueda tener, y si la patología de emergencia, por ejemplo, una apendicitis, una apendicectomía, una colecistectomía o una cirugía de vía digestiva que el paciente puede esperar en su reanimación, porque yo estoy reanimando, hidratándolo y todo eso en su calidad como llegó. En ese tiempo que yo estoy reanimando al paciente, tienen que verme al cardiólogo. Sí, Claro. y Vamos. también, y también tenemos una Sí, llamadita. claro. Vamos a escuchar Tenemos qué una dice la llamadita. gente. Buenos días. Bienvenido a Cátedra Médica. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Doctor Víctor Cabrera, cirujano general, especialista en pie diabético, es el invitado del día de hoy con el doctor Cristian de los Santos y hablamos sobre evaluación endocrinológica antes de una cirugía. Nos gustaría que usted pudiera hablar de los riesgos que puede correr un paciente de no realizarse este tipo de evaluación antes de ir a un quirófano. Bueno, eh, es una variedad multifactorial y depende también el área quirúrgica que yo voy a abordar. Es muy frecuente, se está viendo muy a menudo. Yo que hago cirugía laparoscópica también. En estos pacientes hay que tener muy en cuenta, y su esfera cardiovascular y endocrinológica para mí es sumamente importante, es que a un paciente con una cirugía laparoscópica yo le estoy eh, añadiendo una presión intraabdominal por encima de lo que es la normativa de estos pacientes. O sea, aparte de que más o menos el valor normal son 12 milímetros de mercurio en una cavidad abdominal de 8 a 12 milímetros de mercurio, a estos pacientes le estoy añadiendo de 8 hasta 14 hasta 15 milímetros de mercurio en la cavidad abdominal. O sea, estoy haciendo presión sobre los vasos retroperitoneales y en consecuencia de eso es un paciente que yo necesito por obligación. Y ahora que todos sabemos que existe un antes y un después de las enfermedades, después de De la la pandemia. pandemia, es un paciente de alto riesgo de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Están de moda Entonces, los infartos. Cuídate, mi hermano, que yo te quiero. Bien, vamos a sí, escuchar, doctor Víctor, qué dice la gente, qué inquietudes tienen el día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Saludos a todos, saludos Cristian, Gracias, Saludos. gracias, Liz, doctor. a todas las personas que nos están escuchando. Señores, yo particularmente no creo en la ley de atracción, porque es algo que es muy subjetivo, pero cada rato me den la cara, me demuestra de que sí, de que existe. Precisamente por un caso que yo observé, yo pensé en ustedes y dije, el día que se presente la oportunidad, voy a plantear el caso en ese programa. Y mira, se presentó hoy precisamente evaluación endocrinológica en pacientes prequirúrgicos. Una cosa, voy a presentar este caso para ver su opinión, porque hay un choque entre dos especialidades, la oncológica y la clínica. Es una paciente de 87 años que presenta una masa en la laringe, donde se sospecha de una neoplasia, pero hay que confirmarlo con una biopsia. Esa paciente, además de que es hipertensa, es diabética tipo 2 descompensada, que ya está usando insulina. Bien, el cirujano dice que quiere sus evaluaciones tanto endocrinológica como cardiovascular, porque ese es el protocolo. Ahora, el oncólogo dice, por otro lado, que independientemente al estado del azúcar, de la diabetes, esa biopsia hay que hacerla porque no se puede perder más tiempo. Independientemente, dice él, el endocrinólogo decía, yo quiero el azúcar por debajo de los 160 más o menos para poder dar la autorización, pero el oncólogo decía,
independientemente del azúcar, hay que hacer la biopsia. Como quiera la voy a hacer. ¿De qué lado están ustedes, señores? Lo escucho en el aire, quiero su opinión. Gracias, Albert. Bueno, Albert ha lanzado una pregunta. Sí, no, que eso se da frecuentemente. Víctor, adelante. Ok, hay una cosa, independientemente de todo, o sea, los parámetros de glicemia por decilitro, a nosotros como cirujanos, y creo que De Los Santos va a estar de acuerdo con nosotros, lo que más nos importa además de eso, porque bajaron la glicemia a niveles normales, eso no hay ningún tipo de inconveniente en un hospital o en una clínica. Ahora, la hemoglobina glicosilada es lo importante para estos pacientes. Ahora bien, una biopsia o una masa de laringe no necesariamente tiene que ser abierta. O sea, existen métodos mínimamente invasivos que pueden hacer y sonodirigidos que pueden hacer la biopsia. Ahora bien, la masa es endoluz o es extraluz. Me explico, ¿está por dentro o está por fuera? Sí, sí. Aún si está por dentro, se hace lo que se llama una laringoscopía y se toma la muestra de la masa. No debe haber inconveniente con una punción en el área. O sea, sonodirigida. Y si está extraluminal, entonces se puede hacer con más facilidad. Y con anestesia regional o local. Y entonces yo no creo que haya inconveniente, independientemente de los valores por decilitro. Me explico, 115, 140, 200, 300. Eso no es el problema. Ese problema se pone en condición del paciente y se baja. Ahora, si yo tengo una hemoglobina por encima, en estos pacientes, por encima de 6, pero ok, ese es el parámetro. Pero tengo una glicemia por encima de 10 en estos pacientes, hay que tener ojo y cuidado con ese tipo de pacientes. Ahora, si es mínimamente invasiva, no importa cómo esté la hemoglobina glicosilada ni la glicemia, porque son procedimientos mínimamente invasivos. Y son de breve tiempo, realmente. Es algo sencillo. Se puede controlar la glicemia. Los pacientes diabéticos pueden ser sometidos a cirugía si la glicemia está en 1980, porque depende de la urgencia que tengamos. Cada caso es particular. Yo creo que en el caso que plantea el doctor, tanto el oncólogo como el cirujano y el endocrinólogo, cada uno tiene su razón desde su punto de vista. Claro, claro. Pero se puede controlar, pero tú puedes bajar la glicemia en un momento, pero eso no te quiere decir que ya tú resolviste todo el problema. Solamente controlarte la glicemia de manera momentánea. Sí. Como bien dice el doctor Cabrera, la hemoglobina glucosilada nos dice cómo ha estado su glicemia, y no solamente cómo ha estado la glucemia, sino cómo está la perspectiva de complicaciones para ese paciente. Si se va a someter a una cirugía con anestesia general, es un paciente de alto riesgo. Si tiene una hemoglobina glucosilada por encima de 9, quiere decir que no ha estado bien en los últimos meses. En ese sentido de lo que usted acaba de mencionar de la anestesia, en el paciente diabético, ¿se debe utilizar algún tipo de anestesia especial para el paciente, doctor Víctor, o se utiliza el mismo tipo de anestesia que para otro paciente que no sea diabético? No, la misma anestesia. Eso no es individual. Ahora, lógico, el paciente diabético en un transquirúrgico se puede comportar de múltiples maneras y hay que tener todo cerca para poder manejar cualquier tipo de complicaciones dentro del quirófano. Pero eso, los anestésicos son iguales, son convencionales tanto para el diabético como para el que no es diabético. Lo que sí se toma en cuenta y el anestesiólogo tiene en su mano son destrozas hipertónicas por cualquier eventualidad, o puede tener insulina rápida en soluciones para en el transquirúrgico, si son cirugía larga, ir haciendo parámetros y muestreo de la glicemia del paciente. Eso que dice el doctor Víctor Cabrera es correcto. Uno debe el paciente debe ser chequeado la glicemia antes de la cirugía. Si una cirugía que dura más de una hora, pues ir monitoreándola durante el transquirúrgico, porque las hiperglicemias o elevaciones de glucosa durante el transquirúrgico, que pueden pasar hasta por manipular una poneurosis, cuando abren la fascia, como dicen ellos, a la parte abdominal, puede subir la glicemia. Entonces, si se mantiene elevada la glicemia más de 30 minutos, entonces eso está asociado a infecciones en el transquirúrgico, que es uno de los problemas más frecuentes y que la gente le tiene miedo a los diabéticos. Te va a operar y tú eres diabético. Sí. La gente le tiene mucho miedo. Si tiene unos cálculos en la vesícula, si tiene una hernia, muchas veces retrasan la decisión
de operarse Por el miedo. por el miedo a la diabetes. Y en ese sentido, en esa misma línea de lo que indica el doctor Cristian, nos gustaría, doctor Víctor, que usted pudiera hablarnos sobre cuáles son las complicaciones más comunes que puede presentar un paciente diabético en una cirugía. No, ahora mismo, siguiendo ese mismo orden, Sí, la hiperglicemia en el transquirúrgico puede pasar de manera desapercibida si no se tiene en cuenta. sí, Y eso puede causar daño metabólico severo en el posquirúrgico inmediato. Y además, las hipoglicemias son fatales en un transquirúrgico. Y el cirujano que ya ha entrado muchas veces a sala de cirugía, tiene que ir viendo, porque la hipoglicemia y la hiperglicemia, con el monitor del cirujano y el color de la sangre que se está manejando, puede ir viendo por dónde anda la cosa. O sea, una sangre oscura, una sangre viscosa, una sangre muy oscura, significa que la oxigenación del paciente no está llegando bien, y no necesariamente tiene que ser por perfusión pulmonar, sino puede ser, además de eso, por metabólica. En este caso, una hipoglicemia severa. claro. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Ahora, en ese plan quirúrgico o las complicaciones que pueden venir después por la manipulación de los tejidos, las más frecuentes son las infecciones. Ahora, si el cirujano tiene en cuenta eso y evita la manipulación con las manos y evita la manipulación excesiva de los tejidos, produce que la cascada inflamatoria postquirúrgica sea disminuida en su máxima expresión si tiene delicadeza con los tejidos. Número 2, una hemoglobina glicosilada por debajo de 6 y el control en el postquirúrgico de ese paciente con la glicemia no tiene por qué haber ningún tipo de complicación si se toman esos parámetros previos adecuados. Excelente. Ustedes Vamos clasifican, Víctor, en las cirugías en cirugías limpias, pues, dirían sucias y así. Eso, en base a eso también se puede esperar mayor o menor grado de complicaciones, ¿cierto? Sí, cierto. La clasificación de las heridas, vamos a poner un ejemplo y vuelvo y repito, si yo tengo una herida en una cirugía de tiroides, es una herida limpia, o una cirugía de una hernia es una herida limpia. Ahora, si yo toco el tracto gastrointestinal en una cirugía electiva, es una cirugía, una Contaminada. cirugía limpia, contaminada. Si es un paciente de emergencia por un accidente o por una herida de bala o una por arma blanca, ya es una herida contaminada. Y si es un accidente con abrasiones, es una herida sucia. O si hay contaminación de heces fecal en cavidad abdominal, también es una herida sucia. bien, doctor. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta el cirujano en ese momento? El control metabólico y la buena elección de antibióticos. Muy bien. Bien, Tenemos una vamos. llamadita. Eso Sí. es. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, señores, perdone que vuelvan y No, participen adelante, por adelante. ese mismo caso que le presenté ahorita. Exactamente como bien dice Víctor. La masa en la laringe era abordable, sí, era exo, como usted dice, o sea, se podía ver a través de una videolaringoscopía, se podía ver perfectamente y era abordable, pero el otorrino cirujano en este caso oncólogo decía, que para él poder obtener la biopsia tenía que dormir la paciente. Ya con dormir la paciente ya se convertía en una cirugía mayor, aunque fuera de corto tiempo. Es decir, era un proceso ambulatorio de corto tiempo, pero durmiendo la paciente. Ya para él era algo mayor, de manera de que ahí fue donde se presentó la disyuntiva de que él no se le quiere jugar sin una debida evaluación, y el oncólogo decía que hay que buscar, no se puede perder más tiempo. El oncólogo Pero decía, era dale para allá, decía el oncólogo. Exactamente, así mismo. Pero era abordable, era abordable la masa. Gracias, Hay que Albert. hacer el picapié. Y eso con un asunto de equipo se puede lograr. Existe lo que se llama la anestesia general endovenosa, la nasolaringea con cámara, con máscara laringea o con cánula laringea. Ahora bien, si el paciente, vamos a trabajar en laringe, una endovenosa puede llegar a haber complicaciones severas. Si la disyuntiva es que hay alta sospecha de que puede ser un cáncer, entonces, a mi entender, debió haberse hecho entonces una biopsia excisional completa, no toma de muestra. O si se va a hacer toma de muestra del paciente, hay que tener una bandeja de tracotomía al lado, porque es una paciente que para la intubación puede ser bastante difícil.
porque esa es la primera zona después de la cuerda vocal, después del epiglotis, que entra el anestesiólogo cuando introduce el tubo endotraqueal. Entonces, si la paciente viene con una masa ya que no es de hoy ni de mañana, que se puede tomar una semana, 8 o 10 días en estudio, el aumento de y controlarla tranquilamente. Exacto. Entonces, yo entiendo que metabólicamente se puede corregir la paciente, esperar en esos 10 días el control de su azúcar, ingresarla 1 o 2 días antes, entonces hacer una cirugía, porque se va a intubar la paciente. Eso está protocolizado, que los pacientes diabéticos que se van a someter a cirugía mayor deben ingresarse el día antes. Pero muchas veces los seguros no quieren cubrir eso. Tenemos problemas con eso, ¿viste? Bueno. A la gente que nos escucha, vamos a recordarle que hoy estamos hablando sobre evaluación endocrinológica antes de una cirugía con el doctor Cristian de los Santos y el doctor Víctor Cabrera. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con más información aquí en Cátedra Médica.